Bien, estoy compartiendo una pantalla, ¿se puede ver? Sí, 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 hermano. hermano. Muy bien. Bien, hermanos, muy buenas tardes con todos. El Señor les conceda la paz. Juan Sergio me pidió que pudiera compartir con ustedes un tema y bueno, para mí es una gran alegría también poder compartir con ustedes, mis hermanos de la Jufra de Arequipa, y saber pues que a pesar de que ha pasado un año, más de un año, ¿no? Un año y medio, casi 2 años en esta pandemia, saber que la fraternidad se encuentra viva, la fraternidad se encuentra con, con ganas de perseverar, ¿no? Con las ganas de perseverar, y es algo bonito ver cómo el Señor nos da la gracia de poder, de poder estar cerca de Él, ¿no? A pesar de todas las circunstancias que a veces retan nuestra fe, retan nuestra vida cristiana. Y me pidió pues entonces compartir acerca de la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no? Bien, había unas preguntas que me hicieron alcanzar y pienso que son importantes poder responder pregunta por pregunta, ¿no? Porque creo que el tema viene a recordar un poquito lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y cómo ponernos en las manos de Dios para que Dios pueda finalizar lo que Él una vez empezó en nosotros. Bien, la primera pregunta dice, ¿Dios nos habla? ¿Dios nos habla? Y aquí tenemos una imagen que nos recuerda el pasaje de la zarza ardiente, ¿no? En el libro del Éxodo, cuando Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro Jetro y atravesó el desierto y encontró esta zarza que ardía y no se consumía. Y se acercó y escuchó la voz de Dios que le habló desde la zarza. Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es santo. Moisés se quitó las sandalias y cayó a tierra y se postró con el rostro en la tierra, en el suelo. Y Dios le dijo, mira, he oído el sufrimiento de mi pueblo. He visto su esclavitud, he visto los trabajos que está haciendo en Egipto, y me he compadecido de mi pueblo, por eso he bajado para rescatar a mi pueblo de Egipto. No son las palabras que Dios manifestó a Moisés. Ante la pregunta, Dios nos habla, y si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que el Antiguo Testamento es justamente la historia de Dios y un pueblo, su pueblo, Israel. Y vamos a ver cómo Dios quiere tener una relación personal con este pueblo. Dios habla. Dios habló a Abraham, Dios habló a Moisés, Dios habló al pueblo a través de los profetas. Entonces, por supuesto que Dios habla. La historia de la salvación es la historia en la que Dios interviene en nuestra historia, en la historia humana, porque Dios quiere tener una relación personal con sus hijos. Escuchemos, ¿no?, lo que dice Dios, cómo se presenta Dios a Moisés.
He escuchado el sufrimiento de mi pueblo, he visto su esclavitud y me he compadecido. Por eso he bajado para liberar a mi pueblo. Dios no es una idea, Dios no es una teoría, Dios no es una fuerza, Dios no es una energía, Dios es una persona, Dios es alguien que escucha, Dios es alguien que ve, Dios es alguien que siente y se compadece, Dios es alguien que actúa por amor, Dios es una persona. Dios, entonces, por ser persona, porque es persona, nosotros somos persona porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y Dios nos ha creado a su imagen porque Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Y por eso Dios nos habla, Dios habla. Alianza, Dios quiere tener una alianza con su pueblo. ¿Qué es alianza? Alianza, todo el Antiguo Testamento es la historia de la alianza. Testamento es la palabra que traduce alianza, ¿no? Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, podríamos decir la antigua alianza, la nueva alianza. Así es que la historia de la salvación es la historia de la alianza de Dios con su pueblo. Alianza es un contrato, más o menos parecido a un contrato. En un contrato nosotros, con la persona que hacemos un contrato, nosotros, firmamos un contrato y dice, yo te doy esta cantidad de dinero y tú me das esta propiedad, ¿no? Y firmamos un contrato. En una alianza sucede lo mismo, pero en una alianza no intercambiamos cosas. En una alianza, los términos de la alianza no son cosas que se intercambian, es la persona de la que está en juego. En alianza, yo digo a la persona, yo me ofrezco a ti y tú te ofreces a mí. La alianza es un contrato entre personas y en medio de la alianza son el mismo ser de las personas que está en juego. Una alianza es el sí que se dan los novios en el matrimonio. Una alianza, entonces, es esto lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Dios hace una alianza donde Dios mismo está comprometido. Dios no compromete cosas, Dios no compromete simplemente promesas, sino Él mismo se compromete. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces, Dios nos habla. Dios ha hablado en el Antiguo Testamento y nos sigue hablando actualmente, ¿no? ¿Cómo sé que Dios me habla? Una segunda pregunta que estaba en los objetivos, ¿no?, del tema. ¿Cómo sé que Dios me habla? En el Antiguo Testamento hay una bonita historia de Samuel cuando era niño, ¿no? Samuel, este niño que fue entregado por su madre al servicio del templo, después de que su madre concibió a este niño de forma milagrosa, ya era estéril, ¿no? Y fue al templo a pedirle un hijo a Dios, ¿no?, que le dé la gracia de tener un hijo, y el primer hijo que tuvo fue Samuel, y ella lo presentó al templo para que sirviera en el templo. Y el niño Samuel dice que estaba sirviendo en el templo y una noche escuchó que una voz que le decía, Samuel, Samuel. Samuel se levanta y va donde el profeta Elí. Le dice, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? Me has llamado. Y Elí le dice, yo no te he llamado, vuelve a dormir. Va, se acuesta nuevamente y por segunda vez escucha que alguien le llama, Samuel, Samuel. Se levanta, vuelve donde Elí y Elí lo regresa nuevamente porque le dice, no te he llamado. Por tercera vez Dios lo llama, Elí, Samuel, Samuel.
Samuel va donde Elí y ahora Elí se da cuenta de que es Dios el que está llamando a Samuel. Entonces le dice, ve, acuéstate y cuando sientas que alguien te llama, responde, aquí estoy, Yahvé, tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Aquí estoy, Yahvé, habla que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue a dormir y cuando Dios lo llamó, Samuel respondió a Dios. Ya no fue donde Elí, sino que respondió a Dios. Habla, Señor, habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Esta es una historia que nos muestra que la pedagogía para poder reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. Así como Samuel, Dios está constantemente llamándonos, está constantemente pronunciando nuestro nombre, está constantemente buscándonos, pero nosotros no nos damos cuenta. Nosotros no nos percatamos de que es la voz de Dios que está llamando desde lo más profundo de nuestro corazón. Desde lo más profundo de nuestro corazón, Dios nos está llamando. Y nosotros salimos afuera a buscar esa voz, pensando que esa voz está en las cosas, del mundo, en las cosas que nos ofrece el mundo, que ahí vamos a encontrar esa voz. Y ahí no está esa voz, es porque esa voz es la voz de Dios que está resonando en nuestra conciencia, está resonando en nuestro corazón. Necesitamos entonces una pedagogía, un camino, necesitamos una guía que nos indique cómo reconocer la voz de Dios y cómo responder a esta voz. Cómo responder a esta voz, ¿no? En el camino espiritual, entonces, nosotros necesitamos un Elí que nos indique, es Dios que te está llamando. Cuando escuches a Dios, respóndele así, ¿no? Y esto es lo que hacemos en nuestro camino espiritual. Todos los santos han hecho este camino espiritual en el que poco a poco han ido descubriendo la voz de Dios y han ido respondiendo la voz de Dios, ¿no? San Agustín, por ejemplo, si ustedes han leído su libro de su autobiografía, se llama Las Confesiones de San Agustín, él pues justamente relata su experiencia de conversión. Él se convirtió ya siendo adulto, pasando los 30 años, se convirtió, ¿no? Y él narra en su autobiografía, narra cómo él se lanzaba hacia las cosas de afuera, se lanzaba hacia los placeres del mundo, se lanzaba hacia el éxito que le ofrecía el mundo, pensando que ahí iba a encontrar la felicidad, pensando que ahí iba a realizarse, y no se daba cuenta de que Dios no estaba ahí. Dios estaba dentro de su corazón llamándolo. Y poco a poco, con las oraciones de su madre, con las experiencias de la vida, con la escucha de la palabra de Dios, con el testimonio y con las palabras de San Ambrosio, ¿no? San Agustín poco a poco empezó a reconocer que era Dios que lo estaba llamando y al final tuvo la gracia de responder a Dios, ¿no? Llegó a ser un gran santo. Y así todos los santos tienen este camino espiritual en el que poco a poco han descubierto cómo Dios los llama. También a nosotros Dios nos está llamando. Debemos entonces hacer silencio en nuestra vida. Debemos hacer un silencio espiritual para poder discernir, distinguir y reconocer que Dios nos está hablando y poder responder a Dios, ¿no? ¿Cómo reconozco la voz de Dios?
Hermano Héctor, disculpe que lo interrumpa, pero las diapositivas no están corriendo. Solo se muestra como que la primera y las demás no están corriendo. Qué pena. A ver, vamos a ver. Vuelvo a compartir, a ver. Voy a volver a compartir, ¿ya? Ok. Ya sé por qué. Vamos a... Primero vamos a hacer así. ¿Ahora sí corre? Ahora sí, hermano. Excelente. Ahora sí, bravo. Entonces ahí la primera, la segunda, la tercera. Bien. ¿Cómo reconozco la voz de Dios? ¿No? ¿Cómo reconozco la voz de Dios? Nos dice el autor de la carta a los Hebreos en el primer versículo, de esta linda carta, nos dice que en los tiempos pasados, los tiempos antiguos, Dios habló a nuestros padres a través de los profetas. Pero en la plenitud de los tiempos, ahora que estamos viviendo la plenitud de los tiempos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Qué bonito, ¿no? En la plenitud de los tiempos, Dios nos ha hablado a través de sus hijos. En el pasado, Dios nos habló a través de los profetas. Dios habló a su pueblo, no directamente, sino a través de los profetas, porque el pueblo no podía escuchar la voz de Dios directamente, tenía miedo, ¿no? Le dijo a Moisés, por favor, dile a Dios que no nos hable directamente, tenemos miedo, vamos a morir si escuchamos su voz. Y Dios habló al pueblo, pero a través de los profetas, a través de Moisés. Pero en la plenitud de los tiempos, Dios ya no se aguantó y Dios dijo, no, yo quiero hablar directamente a mi pueblo. Yo quiero mostrarme directamente a mis hijos. Y Dios, pues, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la manifestación concreta de Dios que ha venido a revelarnos su amor, que ha venido a revelarnos su plan de salvación a nosotros. Entonces, ¿cómo reconozco la voz de Dios? Jesucristo es la plenitud de la divinidad. Ahí en la imagen de la transfiguración, ¿no? Cuando Jesús se transfigura en el monte, en el alto monte, llevó a 3 de sus discípulos, a Santiago, a Juan y a Pedro, ¿no? Y dice que sus vestiduras se volvieron blancas y apareció Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Los discípulos estaban llenos de miedo, no sabían qué decir, pues aparece una nube que los cubre y una voz, la voz de Dios, que así como en el bautismo, también ahora Dios habla por segunda vez, ¿no? Y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esto es, esta imagen de la transfiguración nos presenta pues a Jesucristo como la plenitud donde Dios revela su voluntad. Así como en el Antiguo Testamento Dios reveló su voluntad a través de los 10 mandamientos de la ley, de la Torá, ¿no? Aquí en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, Dios nos revela su voluntad a través de su Hijo Jesús. Él es la Torá viva, Él es la ley viva, Él es la voluntad, la expresión de la voluntad viva de Dios. En Jesucristo, entonces, nosotros encontramos lo que Dios
quiere y espera de nosotros. ¿Cómo reconocer la voz de Dios? Pues contemplando a Jesucristo. Dice ¿no? En Jesucristo se resume toda la historia de la salvación. La lectura de hoy, la lectura del Evangelio de hoy, no sé si han escuchado misa o si de repente van a escuchar más tarde la Eucaristía, ¿no? En el Evangelio de hoy, tomado de Marcos, justamente es antes de esta escena de la transfiguración. Pedro le va a decir a Jesús, ¿no? Jesús le va a decir a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, y ahí pues los sacerdotes, los ancianos, los escribas lo van a entregar a los paganos para que lo juzguen, lo maten, ¿no? Lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Jesús estaba anunciando por primera vez su pasión, estaba anunciando su camino, estaba anunciando su muerte por amor a su pueblo, ¿no? Y Pedro lo va a tomar aparte y le va a decir: Maestro, Jesús, a ti no te puede pasar eso, ¿no? Lejos de ti que pase esto. Y Jesús le va a decir a Pedro: Satanás, ponte detrás de mí, porque tú estás pensando como los hombres, no piensas como Dios. Pues Jesús le dice estas palabras duras a Pedro porque precisamente Pedro había estado desde el principio con Jesús, había conocido a Jesús, había escuchado las palabras, las enseñanzas de Jesús, había visto los milagros que Jesús había hecho. Él estuvo presente cuando Jesús resucitó a una niña. Había visto a Jesús multiplicar los panes, a Jesús caminar por las aguas. Pedro había confesado, un momentito antes, había confesado que Jesús es el Cristo. Pero ahora Pedro no puede comprender que Jesús tenga que morir, que Jesús tenga que morir en la cruz como un criminal, que Jesús tenga que padecer, que Jesús tenga que aparentemente fracasar. No lo podía entender. Y Pedro le dice: Jesús, a ti no te puede pasar esto. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú te has equivocado. Tu lugar es el del discípulo y no es el de ser maestro. Tú no me tienes que enseñar a mí, tú tienes que aprender de mí. Tú no me tienes que indicar el camino, tú tienes que seguirme en el camino. Ponte detrás de mí. No seas Satanás, no seas aquel que quiere torcer el camino de Dios. A veces nosotros también nos pasa esto, ¿no? A veces somos como Pedro, hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos visto los milagros de Jesús en nuestras vidas, hemos escuchado las palabras de Jesús, hemos profesado nuestra fe en Jesús, ¿no? Hemos tenido nuestro encuentro personal con Jesús, no sé, de repente hace muchos años o de repente hace poco, pero cuando Jesús empieza a revelarnos su camino, que no es un camino como el que nosotros esperábamos o como el que nosotros creíamos, entonces nos creemos con la autoridad de decirle a Jesús: Jesús, te estás equivocando, este no es el camino que debemos de seguir, debemos seguir otro camino. A veces nos creemos con la autoridad de decirle así a Jesús. A veces queremos manipular a Jesús, a veces queremos imponer nuestros criterios y nuestra voluntad en el camino al que Jesús nos ha invitado a caminar, a seguir. Jesús nos dice como a Pedro: ¿quieres ser mi discípulo? Si quieres ser mi discípulo, carga tu cruz y sígueme. Porque el discípulo es el que sigue al maestro. No somos nosotros los que vamos a indicar el camino a Jesús. Es Jesús
el que nos tiene que indicar el camino. Y en el Evangelio está el camino. Lee el Evangelio y vas a ver cuál es el camino que ha elegido Jesús. El camino del amor, el camino del servicio, el camino del perdón, el camino del amor incondicional. Ese es el camino que ha elegido Jesús. ¿Quieres ser mi discípulo? Ponte detrás de mí. Los santos, San Francisco de Asís. San Francisco, somos franciscanos, ¿no? Somos franciscanos. San Francisco de Asís, un hombre, y todos los santos franciscanos fueron grandes contemplativos, pudieron ser tan profundos en sus reflexiones, en su espiritualidad, no porque leyeron libros, no porque se pasaron la vida estudiando. ¿De dónde sacaban esa profundidad? En la contemplación de la cruz, en la contemplación de Jesús crucificado. San Francisco decía, ¿no? Los tres amores de San Francisco, que era el niño Jesús en Belén, en la pobreza del pesebre, Jesús crucificado y la Eucaristía. Son los tres amores de San Francisco. Los tres amores de San Francisco, que es la Navidad, que presenta a Dios encarnado, hecho hombre, pero no en un palacio, no en una cuna de oro, sino en un pesebre. Jesús en la cruz, desnudo, crucificado, aparentemente fracasado, pero verdaderamente muriendo y dando su vida por amor, y la Eucaristía, en la que Dios se hace alimento, en la que Dios se hace pan para ser alimento de su pueblo. Ahí, en la contemplación de estos tres misterios, en la contemplación de un Jesús pobre, de un Jesús siervo, de un Jesús que viene a servir y amar, es donde San Francisco y los santos franciscanos encontraron la sabiduría. Esta sabiduría que San Pablo llama la sabiduría de la cruz, que ante el mundo es necedad, ante el mundo es locura, ante el mundo esto no puede ser sabiduría, pero para los ojos de la fe es la sabiduría de Dios, es la locura de Dios. La locura de Dios es más sabia que toda sabiduría humana. La debilidad de Dios es más fuerte que toda fortaleza humana, ¿no? Jesucristo. Entonces, contemplando a Jesucristo, vamos a conocer el camino, vamos a conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Ese es el camino. Entonces, somos franciscanos y lo que hizo Francisco es seguir a Jesús. Seguimos a Jesús tras las huellas de Francisco. Vivir el Evangelio. Ahí está, encontramos lo que Dios va a querer en nuestra vida. Seguir a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Cómo reconozco la voz de Dios? ¿Cómo reconozco la voz de Dios en mi vida? Lee la palabra de Dios. Dice San Jerónimo, estamos en el septiembre, el mes de la Biblia, ¿no? San Jerónimo dice, quien desconoce a Jesucristo, quien desconoce la Escritura, desconoce a Jesucristo. Pues para tener familiaridad con Jesús, debemos tener familiaridad con la Sagrada Escritura, con los Evangelios. Una gran oportunidad en este tiempo de pandemia. De repente hemos tenido tiempo, a veces, ¿en qué lo hemos gastado este tiempo que hemos estado de repente encerrados en nuestras casas, ¿no? De repente lo hemos desperdiciado en las redes sociales, no sé. De repente Dios nos ha dado la oportunidad de este tiempo para coger la Biblia en nuestras manos y para leer los evangelios, leer las historias, ¿no?, de Jesús, y así conocer cuál es el camino al cual Jesús nos invita a caminar.
Si ya has tenido esta oportunidad, hermano, te felicito y te animo a que sigas leyendo el Evangelio. Si no, yo te animo a que te atrevas a leer los Evangelios. Atrévete a leer los Evangelios. Si eres franciscano verdaderamente, deberías conocer los Evangelios. Deberías enamorarte de Jesús, pero del Jesús de los Evangelios. No del Jesús que cuenta la gente, no del Jesús que pintan los cuadros, porque de repente, no sé, no nos pintan de repente un Jesús distinto al que están en los Evangelios. Lee a Jesús, ve a la fuente, ve a la fuente de la palabra de Dios y ahí ten este encuentro verdadero con Jesús. ¿Es necesario estar en gracia para escuchar a Dios? Una pregunta, ¿no? ¿Es necesario estar en gracia para escuchar a Dios? ¿Qué cosa es estar en gracia? Estar en gracia es estar en amistad con Dios. Y volvemos al principio, volvemos a este Dios de la alianza, a este Dios que quiere tener una relación personal con su pueblo, que quiere tener una relación personal contigo. Estar en gracia es estar en amistad con Dios. Y Dios nos ofrece su amistad no porque nosotros no las merecemos. No merecemos. Tantas veces hemos sido ingratos. Tantas veces le hemos sido infieles a Dios. Tantas veces le hemos dicho no. Pero Dios es fiel. Él es fiel y Él nos ofrece constantemente su amistad. No se resiente, Dios no se resiente. Dios constantemente nos vuelve a ofrecer su amistad. Estar en gracia es aceptar esta amistad, responder a esta amistad, responder a este amor, responder a esta gracia, a este don que Jesús nos da. Estar en gracia, entonces, es necesario para escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Conserva esta amistad con Dios. ¿Cómo la conservamos? Los sacramentos es la forma como nosotros nos mantenemos en contacto con Dios. A través de los sacramentos, a través de la Eucaristía y a través de la confesión, ¿no? Que son los sacramentos que nos acompañan durante todo nuestro crecimiento en la vida cristiana. La confesión, que es reconocer ante Dios nuestras fragilidades, como el publicano de la parábola, ¿no?, de Lucas, que no se atrevía a levantar los ojos al cielo y desde detrás del templo decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es todo lo contrario del fariseo que decía: Señor, te doy gracias porque yo sí soy bueno, yo ayuno, yo doy limosna, no soy como ese publicano que está detrás. Quien se fue justificado a su casa fue el publicano, dice Jesús, ¿no? El sacramento de la confesión, de la reconciliación, es encontrarnos con Jesús misericordioso, que no nos condena, que nos mira a los ojos y nos dice: ¿quién te condena? Yo no te condeno. Vete y no peques más. Entonces, todos somos, dice el Papa Francisco en una bonita frase, hermanos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores, ¿no? La palabra dice, aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Pero primeramente nosotros nos vamos a cansar de pecar antes de que Dios se canse de perdonar. Miren qué bonito. Hasta aquel que nos pidió perdonar 70 veces 7 a nuestro prójimo. Aquel que nos pidió perdonar 70 veces 7 a nuestro prójimo, ¿no crees que es capaz de perdonarnos mucho más a nosotros? Así es que
Jesús nos está esperando en el sacramento de la reconciliación, porque no porque nos quiere humillar, haciéndonos dar cuenta que somos pecadores, sino porque Jesús quiere renovar su amistad con nosotros. Esa es la finalidad. Una cosa es ser pecador, otra cosa es ser corrupto, dice el Papa, ¿no? El corrupto es aquella persona que ya no quiere salir de su pecado. Aquella persona que se ha acostumbrado a vivir en el pecado y que se ha cerrado a la gracia de Dios. Una cosa es ser corruptos, otra cosa es ser pecador. Todos somos pecadores. No dejemos que el pecado corrompa nuestra alma y al final rechacemos esta amistad con Dios. Y por otro lado, el otro gran sacramento que Dios nos da es la Eucaristía. La Eucaristía en la que Jesús, quiere celebrar esta amistad con nosotros. La Eucaristía es el sacramento, el banquete. Es un banquete, en el banquete, en la mesa, nos sentamos solo con los amigos, no nos sentamos con los enemigos, ¿no es cierto? Celebramos el banquete cuando es el cumpleaños de mamá, el cumpleaños de papá, es una ocasión grande para celebrar la amistad, pues todos los domingos Jesús quiere celebrar la amistad con nosotros. Esta es la Eucaristía, el banquete al que Jesús prepara. Él prepara este banquete. Nosotros somos los invitados de honor. Jesús es el que prepara el banquete. Él pone la comida. Él pone el mantel. Él nos invita, nos trae, nos llama, nos sienta y Él se pone a servir. Él nos sirve. Él es el alimento. Él nos da su palabra para alimentar la fe. Él nos da su cuerpo para alimentar el amor. Esta es la Eucaristía. Entonces, bien, darle gracias a Dios porque ya está pasando este tiempo de cuarentena, estamos volviendo a la normalidad. Doy gracias a Dios porque la palabra de Dios ha animado a muchas comunidades, a muchos jóvenes, a muchas parejas, a muchas familias que no han podido ir en este tiempo de cuarentena, de encierro, no han podido ir a la misa presencialmente, ¿no? Por las normas, por cuidarnos de contagio, etcétera, pero han mantenido la fe con la palabra de Dios. Es algo bonito de ver que muchas familias se reunían para rezar el rosario, para leer la palabra de Dios el día domingo que no podían ir a misa. Qué bonito. Entonces así poco a poco se ha ido alimentando la palabra de Dios. Pero ahora que ya podemos regresar a la Eucaristía, que ya las cosas se van normalizando, pues demos gracias a Dios y no rechacemos esta invitación que Jesús nos da. Empecemos a regresar a la Eucaristía presencial. Sí, con cuidado, manteniendo siempre el cuidado, ¿no? Las normas, los protocolos de bioseguridad, etcétera. Pero vayamos regresando con alegría para celebrar este banquete de amistad con Dios. No le hagamos el desaire a Jesús, no le hagamos este desaire. Y volvamos poco a poco a retomar nuestro camino de santidad, ¿no? Sí. ¿Cómo sé que seré feliz si escucho y acepto la voluntad de Dios? ¿Cómo sé si soy feliz? Todos los hombres hemos sido creados para buscar la felicidad. Esto lo dicen, no lo dice solamente la Biblia, lo dicen los filósofos paganos. Aristóteles, que no era un filósofo cristiano, era un filósofo pagano antes de Cristo, no conoció a Jesús, no conoció la Biblia. Él decía que todo lo que hace el hombre
Toda acción, todo acto humano tiene como finalidad buscar la felicidad. Y creo que es cierto, ¿no? Tú puedes ver, yo creo que entre ustedes no hay ninguno que quiera ser infeliz. Y si lo hay, bueno, habría que mandarlo al psicólogo porque no estaría bien, que tiene un problema psicológico, ¿no? Todos, si estamos sanos en nuestro juicio, todos tenemos como objetivo ser felices en la vida. Hemos sido creados para ser felices. Ese llamado a ser felices que existe naturalmente en el hombre, la Biblia lo llama una vocación a ser imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza porque Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Así es que en la medida en que nosotros respondamos a esta vocación, nos vamos haciendo personas, nos vamos haciendo seres humanos, nos vamos haciendo hombres y mujeres según el plan de Dios, según la voluntad de Dios, según el proyecto de Dios. Si es que nosotros renunciamos a esta búsqueda de la felicidad según la voluntad de Dios, al contrario, nos vamos alejando de este proyecto y nos vamos volviendo como las bestias, ¿no? El libro del Apocalipsis habla, ¿no? Hace esta analogía de los que siguen al Cordero y los que siguen a la bestia. Los que siguen a la bestia, ¿no? Se hacen bestias, se vuelven bestias. Los que siguen al Cordero, que es Jesús, pues se hacen imagen de Dios, se humanizan, se hacen personas. Todos estamos llamados a realizarnos como personas, como seres humanos, pero el modelo es Jesús. El modelo es Jesús. Y tú sabrás que estás haciendo la voluntad de Dios, sabrás que te encuentras en la voluntad de Dios cuando sientes en tu corazón paz, cuando sientes en tu corazón felicidad, cuando sientes en tu corazón que te estás realizando, como hombre, como mujer, en el estado de vida en el que Dios te ha llamado, sabrás que estás realizando la voluntad de Dios. Así de repente no tengas mucho, tu profesión de repente no te dé mucho dinero, no tengas dinero para comprar lujos y etcétera, pero sí sabes que tu vocación es servir, que tu vocación es hacer el bien, buscar el bien común, amar, servir, te vas a sentir feliz, vas a sentir una paz profunda en tu corazón y vas a sentir que estás respondiendo a este llamado profundo que está en tu corazón, a ser feliz según el plan y el proyecto que Dios ha diseñado para ti. Bien, estas son todas las preguntas que me pudieron alcanzar, ¿no? Y bueno, espero que haya podido alguna de estas reflexiones ayudarnos a todos. A mí me han ayudado, gracias, yo le doy las gracias, porque a mí estas preguntas me han ayudado también a poder reflexionar en mi vida y a poder, animarme a mí mismo a volver a este camino de búsqueda y de escucha para poder hacer en mi vida la voluntad de Dios, ¿no? Digamos entonces, junto con la Virgen María, digamos, aquí está el esclavo del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Cada uno lo puede decir en su corazón. Amén.
Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, hermano, por el tema que nos ha brindado. La verdad que ha sido, bueno, al menos en lo personal, un tema que sí me ha podido edificar bastante y estoy seguro que también para la vida de todos mis hermanos. Muchísimas gracias, hermano. A continuación, nuestro hermano Héctor Barriga nos va a presentar unas preguntas para un compartir breve que tendremos a continuación. Gracias, Jesús, hermano, por compartir con nosotros este bonito tema sobre la voluntad de Dios. Y ahora, hermanos, vamos a dividirnos en grupos con estas preguntas.